Continuamos entonces con el doctor Álvaro Alexander Soto Carmona, con el tema ciberseguridad y geopolítica, desafiando los límites de la seguridad y la privacidad. El doctor Álvaro Alexander Soto es instructor y consultor internacional de ciberseguridad y ciberforense, conferencista en múltiples eventos internacionales alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Rusia, China, Ecuador, Perú, Argentina, entre otros. Ha entrenado Ha entrenado a más de 55 países, consultor y formador y proveedor de servicios para investigaciones en fuerzas del orden, agencias de ley, inteligencia y antiterrorismo, así como otros proyectos gubernamentales. También es analista y asesor en investigaciones corporativas y de fraude, asesor técnico en la construcción de laboratorios de análisis digital y seguridad, intercepción legal, ciberdefensa, recuperación de medios, procedimientos de sala limpia. Auditor certificado ISO 17025 para laboratorios de análisis digital y seguridad por la Sociedad Estadounidense de Directores de Laboratorios Criminales, Junta de Acreditación de Laboratorios. Está mencionado en Wikileaks como uno de los principales proveedores de capacitación y servicios para proyectos de defensa e inteligencia gubernamentales a nivel mundial. Doctor Álvaro, bienvenido. Doctor Álvaro, no lo estamos escuchando. Buenos días, ¿me confirma si tienen audio? Sí, ya tenemos audio perfectamente. Doctor Álvaro, bienvenido a la Corporación Universitaria Remington y bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Muchas gracias a todos por la invitación a este evento. Bueno, básicamente mi objetivo hoy es hacerles como un repaso general de lo que está pasando a nivel mundial, a nivel de geopolítica y muy especialmente muy enfocado al tema de ciberseguridad. Como ya saben, y pues mi formación es pública, estoy en Wikileaks como proveedor en la parte de inteligencia en varios países del mundo, soy graduado en Moscú y trabajo específicamente en la parte de montajes de laboratorios y tanto de la investigación forense como de ciberseguridad y de ataques para el tema de ciberguerra. Espero compartirles hoy un poquito el contexto general para sembrar una semilla pues con el público de lo que está pasando y realmente sembrar una alerta de lo que se viene para que pronto entre todos y como sociedad podamos despertar un poquito a lo que se viene. Bueno, básicamente, ¿dónde empezó todo? O tomo este punto de referencia. ¿Todos ven mi presentación? Quiero saber si está bien compartida la pantalla. ¿Me confirma? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Perfecto. Sí, señor. Muchas gracias. Básicamente todo empezó con el proceso del 11 de septiembre. Cuando arrancó esto, a nivel mundial lo que se despertó fue una paranoia con el tema de ataques y se generó lo que se llamaba el Acta Patriota. Un tema político todavía muy polémico, que varios países lo que hicieron fue copiarlo, y fue que bajo la figura o bajo la excusa del terrorismo, lo que hicieron fue generar leyes para poder interceptar a nivel digital prácticamente a cualquier empresa o individuo, prácticamente en cualquier parte del mundo, o en su momento, por lo menos, en los sistemas de Internet que cruzaran o atravesaran datos o almacenaran datos dentro de los Estados Unidos. Eso básicamente fue el primer experimento. Eso ha generado situaciones tan delicadas como las que pasó con AT&T, donde encontraron en San Francisco, por ejemplo, hackeos por el gobierno, autorizados por el gobierno, para puertas traseras para entrar a revisar todo lo que era en su momento las redes de Nextel o interceptar completamente los backbone de Internet. Aparte de eso, a nivel mundial, es bien conocido los casos de interceptación de los cables de fibra submarina por parte del gobierno norteamericano. Inclusive en Colombia, como en 2009-2010, los cables submarinos Maya misteriosamente fueron cortados durante un par de horas, creo que alcanzó a completar el día, casi que dejando sin internet a toda Latinoamérica. Eso fue una cosa que la gente empieza a olvidarse.
Y eso ha empezado a pasar en muchos otros lados. Entonces, la interceptación no solamente de los correos electrónicos, la interceptación de los datos, la interceptación de la nube, por ejemplo, que esa ha sido otra de las situaciones delicadas. Cuando esta acta salió, el tema se puso tan delicado que al Estados Unidos reclamar el derecho de poder revisar todos los correos electrónicos que estuvieran en suelo norteamericano, lo que hizo fue una desbandada de muchas compañías a países como Londres, a Suecia, etcétera, donde las leyes en su momento de privacidad permitían tener un poco más de protección de los datos de los usuarios, cosa que luego se fue desvirtuando con el tiempo. Entonces, aquí arrancó el experimento, o sea, aquí arrancó todo ese proceso y se fue creciendo, creciendo hasta situaciones que se fueron poniendo cada vez más complejas, como lo que nos pasó con Wikileaks. Yo personalmente estoy en Wikileaks, estoy como 3 veces listado ahí presente por ser proveedor para servicios de gobierno, pero lo que me parece interesante dentro del contexto es que cada vez se ha coartado más el proceso de libertad de expresión. Comprendo que hay aspectos secretos que un gobierno tendrá que tener, pero creo que por lo menos lo que liberó Julián y lo que pasó con Mani y con la gente que liberaron y que él fue el único que lo tiene culpable, creo que es un caso de estudio bien interesante desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y humanista. Ahora inclusive están discutiendo su traslado o su extradición a Estados Unidos. Y lo que nosotros vemos acá es que toda la información se está volviendo una burbuja. Esto ya lo he tratado en otras charlas anteriores, donde, por ejemplo, mostramos cómo a través de los sesgos cognitivos o a través de operaciones psicológicas, todo lo que es redes sociales, medios de comunicaciones, manipulan la opinión pública. Uno de los casos, digamos, más claros fue lo que pasó con Cambridge Analytica durante el proceso de campaña política de Trump, de Donald Trump. Esa situación lo único que hizo fue demostrar algo que ya venía pasando. Eso no es nuevo. Las APIs y los accesos a estos sistemas hace mucho rato ya están. Esto no es nuevo. Esto viene pasando hace muchísimo tiempo, pero hace bastante tiempo. Entonces, vale la pena empezar a revisar como sociedad cuáles son las libertades, los derechos y los deberes y las libertades que estamos sacrificando en aras de una presunta seguridad, en teoría digital o de seguridad contra terrorismo. En lo personal, cuando yo arranqué en agencias de ley, yo soy graduado en Moscú, me especialicé en China y empecé a trabajar en Estados Unidos con varias agencias de ley y soy instructor de ellos, era el tema de pedofilia. O sea, esa fue la raíz. Arrancamos con pedofilia, entonces toda la tecnología que había para hackear teléfonos, hackear computadores, era orientado a pedofilia o era orientado a ataques, digamos, contra objetivos específicos de narcotráfico, terrorismo, etc. Hasta ahí sonaba bien. Lo que pasó es que en algún momento se desvirtuó todo este tema y se volvió en contra de la sociedad civil. Ejemplo, lo que pasó en México. No solamente con los troyanos como Pegasus, ni como Hacking Team o como Fisher, que son herramientas que se liberaron específicamente para gobierno y eran troyanos que atacaban algo que se llama ataques de día cero, que son vulnerabilidades que ni siquiera el fabricante conoce. Y lo que hacía estas herramientas era precisamente permitir eso, poder capturar o interceptar terroristas, narcotraficantes, etcétera, etcétera. ¿En qué terminó en el caso de México? Contra opositores políticos y contra periodistas. Ese es un tema muy delicado y ahí sí elevo una voz de protesta porque por lo menos mi intención original en ayudar en estos procesos precisamente era para casos de delitos, no para este tipo de situaciones. Y esto se terminó dando y cada vez se está volviendo más común. Ahora, un agravante adicional, que con estas situaciones, con estas herramientas, no solamente se está hackeando a todo el mundo, sino que con el proceso de operaciones psicológicas y con los procesos de manipulación de la opinión pública, esto se está volviendo cada vez más una burbuja a nivel social, a nivel de país o a nivel inclusive del individuo. O sea, el nivel de granularidad con el que están llegando los experimentos sociales basados en tecnología y no solamente con inteligencia artificial. Todos estamos hablando ahora de inteligencia artificial. Esto no es nuevo. Esto lleva muchísimos años. Si ustedes revisan las investigaciones de DARPA, que es de las agencias de investigación militares norteamericanas, una cosa es que ahora a nivel público nosotros conozcamos esto, pero esto lleva mucho tiempo atrás. Los algoritmos inteligentes de trazabilidad, de asociación, vienen trabajándose desde muchísimo tiempo atrás, solo que ahora están en manos del público. Es lo que pasó, por ejemplo, con Internet.
Cuando Internet fue liberado por DARPA, que era una agencia militar, todo el Internet que usamos hoy en día, que fue liberado por una agencia militar norteamericana, porque era una red que buscaba una redundancia y una contingencia en caso de que hubiera una guerra nuclear y buscaban una forma de que el país pudiera seguir conectado, de ahí salió Internet. Algunos de pronto olvidan esta información, pero el Internet que en estos momentos cada uno de ustedes está usando en sus casas viene de origen militar y eso salió de DARPA. DARPA hace mucho rato viene trabajando con este tipo de cosas. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que lo estemos sacando a los usuarios, pues al usuario de la calle, a la persona de común y corriente, o a nivel empresarial. ¿Esto qué es lo que está generando? Está generando un montón de experimentos sociales a nivel mundial de forma increíble. Y el mayor experimento social, aparte de lo que tenemos hoy en día en redes sociales y en las burbujas de información, son los conflictos de guerra. Lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en los mares de China, lo que está pasando con Taiwán, lo que está pasando con Estados Unidos y China, no solamente a nivel de fronteras o a nivel de situaciones militares, sino también a nivel de los ataques por Internet y los robos masivos de información, que cada vez están más grandes, que ya voy a hablar más adelante de ese tema, están generando unas situaciones bastante interesantes para ser analizados, por lo menos a nivel social. Y eso es lo que yo invito a que se revise qué es lo que está pasando y cuáles son las manipulaciones que se están realizando precisamente usando toda esta tecnología. Y no solo hablo de inteligencia artificial, hablo de técnicas muy antiguas de propaganda y de cosas que se van a poner bastante interesantes. Los procesos de ciberguerra hoy en día, incluyendo los procesos de ataques de falsa bandera, se están volviendo cada vez más comunes. Es decir, ataques de un país que aparenta ser un ataque desde otro país. O peor aún, la simulación de ataques de falsa bandera. Bajo la excusa o bajo la situación que se dio de septiembre 11 y bajo lo que pasó después con los ataques que recibió el Pentágono, la Casa Blanca, etcétera, muchos países empezaron a coger esta información y empezaron a crear leyes como lo que inclusive en Colombia pasa con el COMPES de ciberseguridad o como se trató de hacer con la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que todavía está pendiente. Y no solo es Colombia, está pasando en toda Latinoamérica. Ahora, ¿qué está pasando con esos datos? ¿Hacia dónde se están dando los datos de estas personas? Miren, por ejemplo, lo que está pasando en China, y aunque, bueno, hablamos de un estado totalitarista, también vemos situaciones como un estado autoritarista como lo que está pasando en Rusia, y es lo que se está haciendo con la información de la gente, cómo se está individualizando la gente. Esto casi que se está volviendo algo similar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando IBM le prestó los equipos en su momento a los nazis para hacer una individualización en Europa de todos los objetivos que tenían que hacer. Hoy en día hay un tema bien interesante que pasó con la filtración de datos, y es que la mayoría de bases de datos que se han filtrado, de Bóveda 7 de la CIA, lo que se filtró de la NSA, lo que se ha filtrado no solo de Cambridge Analytica, sino de muchas otras filtraciones que hoy en día se pueden comprar en la dark web, muestran bases de datos tan organizadas, tan estructuradas, con un nivel de individualización de las personas, donde puede determinar ideologías políticas, sexos, direcciones, contactos y círculos sociales. Eso, por ejemplo, es una tendencia que se está dando ahora, y aunque leyes como el GDPR europeo, que es la Ley de Protección de Datos, o similar a la que montó Colombia con la SIC, que es la Ley de Protección de Datos, han, entre comillas, limitado un poquito esto, la pregunta es, ¿quién está limitando la venta de bases de datos en la dark web? Donde cualquier empresa, cualquiera de los presentes en esta reunión, termina esta conferencia ahora, instala Onion, instala Tor, que es el navegador, se mete a DuckDuckGo y busca compra de bases de datos en la web y va a encontrar todas partes. La paga con Bitcoin, va a local Bitcoin, lo compra en cualquier tienda de barrio, recarga en una cuenta en Colombia y paga con Bitcoin de Monero una base de datos de LinkedIn, una base de datos de un país, una base de datos de un Cambridge, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hay control sobre lo que está pasando. Entonces, ahí tenemos un tema bastante interesante para revisar. Entonces, no solamente hablamos de los conflictos internacionales, sino la información de cada uno de los que están presentes acá. El tema de ciberguerra lo único que hizo fue despertar un monstruo que estaba dormido hacía mucho rato, y era que algo bien interesante está pasando. La mayoría de filtraciones grandes de datos hoy en día
o terminan en una pequeña multa, y digo pequeña porque, por ejemplo, cuando han multado a Google por pérdida de datos o a Facebook, realmente ese es el 0.01% de lo que podríamos considerar el patrimonio bruto de esta compañía. Es decir, es insignificante con relación a lo valioso de los datos. ¿Qué es lo preocupante? En manos de quién quedan esos datos, en manos de quién están. Y estoy hablando de datos de colombianos inclusive, no solamente datos internacionales. Y de ahí que se hizo otro experimento bien interesante, que es el tema de las criptomonedas. Con el tema cripto, que China lo dejó, por ejemplo, seguir adelante durante bastante tiempo, y lo hicieron la mayoría de países, ahora se están hablando de monedas digitales. El mismo China está mandando su propio yuan digital. Estados Unidos, la Reserva Federal, que recordemos que es un ente independiente y autónomo, también está haciendo su propia dólar digital, y así en lo sucesivo eso ya está pasando y hay proyectos en varios países. ¿Qué permitió hacer esto? Hacer una trazabilidad del manejo de activos financieros a nivel mundial. He aquí que hay otro campo de investigación bien interesante de lo que está pasando con este manejo monetario internacional. La cantidad de dinero que se ha movido por Bitcoin y las desestabilizaciones de monedas a través de Bitcoin, actualmente existen 10.000 artículos financieros al respecto y se va a poner peor. Y no hablo, y estoy hablando entre comillas, de la fase bonita, es decir, del Bitcoin oficial, del que se vende en la bolsa, del que se vende con exchange. No estoy hablando ni siquiera de los scam, como estos 120.000 colombianos que ahora resultaron estafados hace un par de días, que ahí salió la noticia, o le están robando desde hace una semana, de estos 6 individuos que acá en Colombia estafaron por 130.000 millones de pesos colombianos. Eso es otra historia. Vamos a tratar de no tratar estafas acá, y eso lo podemos tratar en otro espacio. Pero acá estoy hablando del proceso de digitalización de la economía y de las monedas específicamente. Aquí hay un tema bastante interesante porque ese experimento se permitió a nivel mundial, y ahora lo que estamos es a portas también de una trazabilidad del dinero. Es decir, ya no solamente tenemos una individualización, digamos, de la persona con relación a sus datos, a través de su teléfono, a través de su computador, de su conexión IP, a través de los contactos que está, sino que ahora también empezamos una trazabilidad económica. Entonces aquí hay unos temas bien, pero bien interesantes que se vienen. Y de ahí ya llegamos a algo bien divertido, que es la IA. Con la IA, que ha sido extraordinario, he podido lograr escuchar algunos fragmentos de las charlas. Aquí hay una pregunta que es la única pregunta que quiero que la gente se haga, y es: ¿quién alimenta a quién? ¿La máquina alimenta al humano, y hablo a nivel de información, o es el humano el que alimenta a la máquina? Les recuerdo que todo esto está siendo basado en humanos. Todo esto está siendo 100% basado en humanos. Cuando cualquiera de ustedes entra a una página web y resuelve un CAPTCHA, la figurita, o identifique cuál es el taxi, la bandera, lo que sea, lo que están haciendo es que ustedes están alimentando a la máquina. Y aquí donde está no solamente los sesgos, así como hay sesgos cognitivos para la parte humana, también tenemos sesgos cognitivos para las máquinas. Lo que mencionaron ya en conferencias anteriores, cómo al alimentar una máquina de una forma, de una palabra, se vuelve delicado. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de esto? Y hablo estrictamente del sector defensa. Muchos de los sistemas de defensa para ciberguerra, para los temas de investigativos, o inclusive para armas, hablamos de drones manejados por inteligencia artificial. La pregunta es: ¿quién está alimentando esto? Es claro que ya se han declarado objeciones de conciencia por parte de programadores de Google, por parte de programadores de Microsoft, entre otros, para no alimentar estos sistemas de información. Estas son las noticias que a veces no hacen mucho ruido, pero que si buscan en Google van a poder encontrar ese tipo de cosas. Hay mucho programador que no quiere alimentar estas máquinas de guerra porque no se sabe lo que pueda pasar. Y no se sabe es porque no se sabe cómo, ni cómo se está alimentando, y no solamente cómo se alimenta, sino cómo va a reaccionar la máquina y cómo la va a reinterpretar. Les recuerdo que el software tiene una cosa que se llama parches, los famosos parches, que lo que corrigen son errores de programación. Las máquinas de interpretación de inteligencia artificial no están exentas de errores. No lo están.
Entonces, aquí nos enfrentamos a un tema, pues no quiero ser trágico como la máquina Sky de Terminator, pero sí les puedo decir, estamos dejando análisis de información, análisis de datos, bloqueo automático de información como actualmente hoy en día pasa en manos de inteligencia artificial. Los bloqueos automáticos en redes sociales por parte de Facebook, Google, YouTube, etcétera, mejor dicho, Meta y Google, para hacerlo más corto, están generando unos temas muy delicados. Ya ha habido bloqueo de páginas válidas, humanitarias, con información fidedigna y real, bloqueadas de forma automática por el algoritmo. Entonces volvemos al punto. ¿Quién está alimentando los algoritmos? Y viene una pregunta importante. Como sociedad, ¿qué se está haciendo para definir unas reglas claras? Y no hablo solo de la ética y la moral, sino hasta herramientas técnicas para poder identificar cómo se va a definir la programación de esto. Aquí hay un tema bien divertido. En la última reunión, cuando todavía Putin podía salir de Rusia, se firmaron los tratados de reducción de armamento nuclear en su momento, pero sobre la misma mesa estaban los tratados de ciberguerra, que era definir las reglas del juego para que un país, al atacar a otro por Internet, cuáles eran las reglas de la guerra. Porque existen reglas de la guerra cuando se ataca un país con personas, con aviones, con armas, convencionales o no, pero no hay reglas claras de ciberespacio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que estamos en un terreno donde no se ha querido regularizar y donde la sociedad, o por lo menos es mi perspectiva, es muy poco lo que está haciendo al respecto. Y hablo de personas como ustedes, como yo, como cualquiera que vea esta charla hoy, después, lo que sea, o las personas de a pie. Los datos que se están entregando en un teléfono celular, los datos que se le están entregando al gobierno, los datos que están permitiendo que se filtren los grupos sociales. Es decir, antes había por lo menos cierto grado de privacidad, ahora no lo hay. Y esto se está aprovechando en ciberguerra. Entonces, pongo un ejemplo bien sencillo. Monster.com es la base de datos más grande en Estados Unidos de hojas de vida. Es como, no sé, como el empleo en Colombia o, no sé, Computrabajo, alguno así. Y el punto es que cuando hackearon Monster.com, hackearon las hojas de vida federales. Entonces, identificaron a todos los empleados de gobierno que tenían su hoja de vida ahí, en todos los niveles, absolutamente todos, administrativo, militar, operativo, etc. Y eso después hasta se puede conseguir inclusive en la dark web. Entonces uno se pregunta, si estoy en una ciberguerra y tengo acceso a esa información, yo puedo hacer ataques específicos inclusive en el de individuos. Eso no está siendo regulado. Y de la misma forma, como se están robando la información, hablemos de una presunción en ciberguerra, porque esas bases de datos terminaron en Rusia, eso es lo único que se sabe del ataque, hay bases de datos donde la gente hoy en día no protesta. Facebook ha perdido más de 500 millones de usuarios en fugas de información. LinkedIn, que es la red profesional, tuvo una fuga de datos de más de 100 millones de datos. Y pregunto yo, ¿cuántas personas de acá que tienen LinkedIn o Facebook han hecho algo al respecto? ¿Dónde han rastreado sus datos? ¿Dónde está su información? Porque al perderse su nombre, dirección, teléfonos, grupos sociales, etcétera, no estamos hablando solamente que se perdió el correo. Un correo se reemplaza, pero la información de tu perfil, tus gustos, tus grupos, no. Y ahí es donde yo insto a que a nivel social, y me gustan estos espacios de charla y discusión, se pueda tomar decisiones de, bueno, ¿qué se va a hacer con esto? Es que no es solamente ver la noticia y olvidarse de ella mañana o pasado mañana. Si tus datos se filtraron, si tu información personal se fue, entonces, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es el proceso que sigue? ¿Dónde demandas? Aquí todo el mundo sabe que si aquí una empresa te llama ¿cómo se llama? Te llama a hacerte marketing y no tenía la autorización de tus datos personales, pues tú llamas a la Superintendencia de Industria y Comercio y pues se gana una sanción. Fin, así de sencillo. Y hay miles de ejemplos en noticias locales. Pero lo que me parece curioso es que cuando aquí tus datos se los filtró LinkedIn, los filtró Microsoft, los filtró, etcétera, bueno, en empresas que hay 10.000 tipos de ataques, la gente no hace nada, no indaga. Ni siquiera como país nosotros indagamos en protección de los datos de los ciudadanos, habiendo puntos de referencia. Porque miren lo que pasó en Brasil.
Brasil, por ejemplo, fue de los primeros países que le dijo a Meta, antiguo Facebook, mira, quiero los datos de mis usuarios, de mis ciudadanos, para ser más específico, en territorio brasileño. Y todo el mundo dijo que no, que Facebook lo iba a cerrar, que no iba a tener. Finalmente, lo hicieron por negocio. O sea, son millones de usuarios que de una u otra forma consumen recursos de Meta, y lo que hicieron fue que tuvieron que montar los servidores. Finalmente los montaron en Brasil. Rusia hizo lo mismo, entre muchos otros países que están. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en Colombia? ¿Dónde están los grupos que se pueden sentar y en estas charlas tan interesantes, con ponentes tan interesantes y con público tan interesante como el que está en estas charlas, ¿dónde están haciendo algo para decir, venga, como país, cómo protegemos los datos? Como ciudad, ¿cómo protegemos los datos? Las filtraciones de datos aquí en la alcaldía, empresas públicas y muchas otras cosas no se quedan sino en datos generales o en información general de las noticias. Y yo siento que como sociedad debemos de avanzar a un modelo de protección de la información a nivel personal y a nivel de grupo, e insto a que haya de pronto una agrupación o alguien que por lo menos abandere esto, porque esto va a seguir pasando y se va a poner cada vez peor. Entonces, las fugas de datos están, y voy aquí a aclarar una cosita, que esto es importante que lo vean. Aquí están viendo tu información y la dark web, básicamente cómo se vende y el tipo de información y cuánto se puede comprar una base de datos en la dark web. Y aquí aclaro algo bien particular sobre sus datos personales. Las personas que creen que alguien se robó la base de datos y que nunca la usó, o que esos datos nunca llegan a tierra segura, lo que les estoy mostrando en pantalla es lo que vale que ustedes que se pueda comprar la información en la dark web. Y quiero aclarar algo importante acá. Existen gobiernos con áreas de inteligencia estrictamente destinados a la compra y consecución de este tipo de información. Y como hablo de inteligencia, significa que no hay regulaciones desde el área judicial o regulaciones desde las capas altas de información o de protección de datos personales. Y así como hay gobiernos que compran esta información, cuya información es pública, nos encontramos con una situación más delicada, y es empresas y bandas criminales especializados en comprar esta información. Esto ligado a los procesos de inteligencia artificial, como los que tenemos hoy en día. Procesos donde, por ejemplo, se falsifica la voz, se falsifica la cara, se falsifica todo. Recordemos el deepfake de Tom Cruise, que es muy conocido. O sea, a la actriz, al actor ya le digitalizaron la cara y la voz, y han hecho videos con él mostrando cómo con inteligencia artificial se puede llegar a un nivel de perfección interesante. Entonces la pregunta es, ¿qué puede pasar con esto? Chicos, entonces, mi interés hoy es sembrar esta semilla. He trabajado en 50 países y cada vez que veo que esto se está poniendo peor, más información se filtra, menos personas se quejan. Más infiltración se filtra y hacen cosas con ellos y menos personas toman acciones al respecto. Entonces, ahora con el tema de inteligencia artificial es cuestión de tiempo, o sea, ni siquiera quiero hablar de años, porque esto está en un nivel tan exponencial que es cuestión de tiempo para que creen avatares digitales 100% con información de ustedes, donde un avatar sea capaz de responder nombre, dirección, teléfono, gustos, identificación facial, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a ese punto? Y ahí estoy hablando solo de estafas, no estoy hablando ni siquiera de cómo una red criminal o gubernamental pudiera llegar a tomar todos tus datos personales y los de todo tu grupo y tomar acciones o represalias al respecto, por ideologías políticas, por ideologías de cualquier tipo, o por preferencias de cualquier tipo. Eso es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces tenemos un tema bien importante con esto, y aquí es donde les muestro que esto se está poniendo y se va a poner peor. La lista de países que han empezado a investigar, como pueden ver, prácticamente todos los países están vigilando sus ciudadanos. Les recuerdo situaciones tan delicadas como la que se dio en Gran Bretaña cuando hubo unas protestas bloquearon las protestas antes de que se hicieran, porque el gobierno británico interceptó las redes sociales de los grupos activistas, y hablo de marchas pacíficas, ¿vale? En el que
capturaron a las personas en su casa antes de que salieran a protestar. Esto se vuelve como esa película, justamente con este actor Tom Cruise, de Crímenes Futuros, creo que se llama, y era donde justamente, o tenían un concepto que se llamaba precrimen, o sea, te ponían te metían a la cárcel por tu intención de cometer un crimen, ¿correcto? Y esto es lo que está pasando. Como pueden ver, y eso incluye Colombia, lo pueden ver en el mapa, estamos hablando de los países más vigilados a nivel de herramientas, internet, redes sociales, telefonía y cualquier cosa que se mueva a nivel digital. Esto se está poniendo peor y se va a volver mucho más complejo con el tiempo. Mi invitación para todos los presentes es que vale la pena y sí se pueden hacer cosas, porque les recuerdo que ya se han hecho cosas. Cuando ha habido una masa crítica que se sienta a tomar decisiones, que se sienta de una forma coherente a desarrollar políticas sociales y políticas técnicas, porque hoy en día tienen una gran ventaja, hay suficiente activismo, llamémoslo técnico, de personas que pudieran llegar o pueden llegar a ayudar en estos procesos de definición de políticas. No es nuevo. La IETF, que es la Internet Engineering Task Force, que es el organismo que define los estándares de Internet, son abiertos, cualquiera puede participar y en efecto muchas personas participan para desarrollar los estándares. Lo mismo que ISO. Y no estoy diciendo que esto sea ISO porque hay cosas que serán muy de país y que serán muy locales, pero el punto que quiero dejar aquí en claro es sí se pueden hacer cosas. Muchas veces las personas creen que no se puede hacer y realmente sí se puede hacer. Porque si no van a haber situaciones tan delicadas como lo que está pasando con las famosas comisarías de policía externas de China, de que China empezó a perseguir a algunos de sus ciudadanos a nivel mundial, obligándolos a retornar a China a través de unas presuntas comisarías de policía en sus propias embajadas. Y eso viene debido al nivel de vigilancia digital que se está llevando a cabo. Muchas personas siempre me dicen, pero pues Álvaro, es China, es totalitarista, tiene la tecnología, tiene su doctrina clara. No, esto está pasando en todas partes. El atisbo que mostró Gran Bretaña al encarcelar estos activistas de marcha pacífica, valga la aclaración, se volvió un tema muy delicado. Tanto es así que inclusive las búsquedas de Internet, hay un caso de una búsqueda de Internet, no recuerdo si también fue en Gran Bretaña o fue en otro país de la Unión Europea, que la policía fue a la casa del tipo y él había buscado cómo matar a mi esposa. Y resulta que esa búsqueda de Google generó una alerta y fueron y le hicieron pues el allanamiento, y el tipo era un escritor de novelas y mostró cómo estaba buscando material de trabajo para sus novelas. Pues su esposa, hasta donde sea la fecha, sigue viva. Es una ventaja, ¿no? Pero imagínense lo que está pasando. Entonces, tus búsquedas de Google, tus comportamientos, se están filtrando todo el tiempo. Situación que se dio en Italia. Miren lo que pasó, que la gente criticó a Italia cuando cerró o baneó o prohibió el uso de ChatGPT dentro del territorio italiano, pero cuando uno mira los aspectos técnicos de lo que pasaron, realmente uno se sorprende. ChatGPT en el navegador, aunque no esté haciendo nada, está transmitiendo datos del usuario a los servidores de ChatGPT. Muchos de los datos encriptados, o sea que no se sabe qué está sacando. Entonces, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial y las herramientas gratuitas? Todo el mundo hoy en día está feliz usando herramientas gratis de inteligencia artificial. Y todos los días salen nuevas. Y todos los días la gente mete su correo, su nombre, su contacto y lo instala en su computador. ¿A qué nos vamos a enfrentar? No tenemos la más remota idea, cada uno de los presentes, qué está alimentando. Y estoy hablando de datos técnicos reales. No estoy hablando de teorías de conspiración o estoy hablando de hipótesis o juicios de valor. No, estoy hablando de datos técnicos. TikTok, por ejemplo. TikTok, en una universidad alemana, mostraron todos los datos que transmite de forma desautorizada el usuario, incluyendo y sin limitarse a la lista de contactos, geolocalización permanente, datos de navegación del usuario, entre muchas otras cosas, alimentando bases de datos en China. Y falta mirar dónde más. Y lo mismo lo hace Facebook, y lo mismo lo hace WhatsApp. Entonces, chicos, para mí es importante dejar claro en esta presentación, y es digamos, mi objetivo para hoy. Sí se pueden hacer cosas, están pasando cosas muy complejas que la gente está desviando la mirada para otro lado,
y se va a poner peor. Y no estoy siendo fatalista, sino que en serio se va a poner peor. Estas son las tendencias básicas, generales, con el tema de ciberseguridad. Y la tendencia número 1 y la más riesgosa, como pueden ver arriba, es inteligencia artificial. Inteligencia artificial para todo. Phishing, falsificaciones, ataques. Y falta ahorita lo que estamos viendo, que son los ataques FUSI o ataques difusos, donde básicamente se pueden utilizar a nivel masivo para alterar o manipular información en redes sociales o informaciones en cantidades ingentes y alterar la opinión pública de una zona, de un pueblo o de un país, o frente a otros, como en efecto ya está pasando. El mayor experimento en estos momentos que hay de la guerra de propaganda en Internet se llama Ucrania y Rusia. Y hablo de parte y parte, porque los dos han estado haciendo propaganda con videos falsos, documentos falsos, fotografías falsas, e inclusive está clarísimo que se están generando miles de posteos en redes sociales, en cadenas de WhatsApp, en cadenas de Telegram, en muchos medios de comunicación, precisamente utilizando no solamente inteligencia artificial, sino herramientas básicamente de ciberguerra de propaganda. Entonces, chicos, lo que tenemos acá realmente es un tema bastante delicado. Y el resto, ni siquiera lo toco porque creo que ya lo conocen ustedes. Los problemas de la seguridad en la nube, los problemas globales, Internet de las cosas, desde un bombillo inteligente hasta un termostato para la casa, los nuevos teléfonos celulares cada vez más inteligentes y con más procesador que se vuelven más peligrosos para el usuario, los ataques a dispositivos móviles que están creciendo en unos niveles grandísimos, los ataques a la cadena de suministro, como pasó con la cadena de alimentos en Estados Unidos o pasó con la cadena de gasolina de la costa este, que tuvo aviones detenidos en el aeropuerto John F. Kennedy, uno de los principales aeropuertos mundiales. Eso está pasando y se va a poner peor. El ransomware a la medida. Situaciones como lo que se da ahora con el ataque a IFX Networks en Colombia es solo la punta del iceberg de grupos criminales presunta o posiblemente patrocinados por estados o por grandes organizaciones criminales atacando objetivos cada vez más grandes. Lo que pasó con la cadena de suministro de carne en Estados Unidos y con el sistema de gasolina fue solo el experimento para demostrar que los gobiernos sí se pueden hackear. Hasta ese momento la política era de no negociación. Ahora ha habido tantos ataques a gobiernos que más de uno ha tenido que pagar secuestro de información con ransomware. Y eso obviamente sin contar la cantidad de miles de usuarios de a pie que están siendo atacados diariamente. Y las leyes de privacidad de datos están muy atrás, pero muy atrás de la realidad actual. Y los únicos que pueden hacer algo para que eso cambie son los ciudadanos de a pie. Si el ciudadano no toma conciencia sobre el valor de sus datos y sobre lo que está pasando, no solo con lo que ya se fugó, sino con los datos que todos los días, cada minuto, cada segundo, se filtra de su teléfono celular a la nube, a quién sabe dónde y a quién sabe quién, y con quién sabe cuál propósito, hasta que no tengan ese nivel de conciencia, señores, vamos a enfrentarnos al futuro con situaciones muy complejas, muy, muy, muy complejas. Bueno, sin contar ya el hackeo de vehículos y bueno, cualquier cantidad de ataques que se vienen. Pero lo número uno, chicos, o por lo menos chicos y chicas, lo que quiero dejarles por lo menos hoy entre el tintero es la situación tan delicada de lo que se viene. Si ustedes no toman conciencia de la protección de sus propios datos personales, no solo dentro de su propio país o dentro de su propia comunidad, porque eso incluye lo que ya ha pasado a nivel regional. Por eso mencioné los ataques a entidades departamentales y municipales, sino también a nivel de países, ¿qué está haciendo como país para proteger la filtración de datos? Les recuerdo un caso divertido en Colombia y fue cuando se filtró las primeras bases de datos de la registraduría que fueron compradas por una compañía norteamericana y contenían la base de datos de las cédulas de todos los colombianos antes de que existieran las leyes de protección de datos personales. La pregunta es, ¿dónde está esa base de datos hoy en día? ¿Cuál es el propósito? ¿En manos de qué gobierno, gobiernos, empresas o personas está? Y la pregunta es, ¿quién está investigando eso? ¿Quién ha mandado un simple derecho de petición
al gobierno o como institución o grupo de usuarios diciendo qué pasó con esa base de datos, dónde está, cuál es el uso, dónde está la defensa jurídica como país de mis datos como ciudadano. Y súmelen a eso el resto de situaciones que estamos esperando que se vengan con inteligencia artificial. Que todo el mundo, desafortunadamente en Internet hay una constante que nunca ha cambiado. Todo lo que suene gratis o suscríbete y te doy X, todo el mundo se mete. No importa si es un software de generación de imágenes de inteligencia artificial o ChatGPT para que me responda cosas, solo con el hecho de que te suscribiste ya te individualizaron o desde tu teléfono o desde tu computador, con tu correo electrónico y peor aún, con la forma de pensar o con las preguntas que estás haciendo. Porque el futuro de la individualización ya no va a ser como hoy en día una dirección IP, un registro, una red social. Estamos hablando de estilos de pensamiento. Y eso se vuelve muy delicado. ¿Y delicado por qué? Porque tú no sabes en manos de quién terminen esas bases de datos. Y si a ti te van a individualizar por tus preferencias, por tus preferencias políticas, sexuales, de opinión, etcétera, pues imagínate lo que puede pasar. Por eso traje a colación lo que pasó con el caso de IBM cuando prestó los computadores, que es un caso bien sonado, esta información es pública, la pueden encontrar, y con esto fue con lo que los nazis pudieron ir a muchos países específicamente a buscar las familias judías para el resto del proceso que ya es históricamente bien conocido. Entonces la pregunta es, ¿estamos a portas de hacer una individualización y una posterior exclusión política, social, empresarial de forma sistemática con esa información? Es decir, aquí estamos a puertas de algo que es muy grande y que mi humilde sugerencia es que vale la pena que se armen mesas de discusión respecto a esto. Cuando quieran me invitan, será un placer en lo que pueda colaborar. Y creo que espacios académicos como estos permiten hablar de una forma abierta y con hechos de estas situaciones y de lo que se viene. Entonces, chicos, agradezco mucho el tiempo, traté de hacerlo lo más corto posible porque me iban a dejar un espacio para preguntas. Viviana, muchas gracias por la invitación y pues quedo a su entera disposición cualquier pregunta que tengan en este momento. Muchas gracias. Doctor Álvaro, usted muchísimas gracias. Pues le cuento que tengo acá el chat un poquito revolucionario. Vamos a mirar aquí donde iniciaron como tal las preguntas. Estaban comentando cuando usted hacía la pregunta de que si el humano alimenta a la máquina o la máquina alimenta pues al humano, entonces estuvieron contestando. Acá por acá empiezo a ver las primeras preguntas. ¿Qué debería hacer un ciudadano común frente a esas situaciones de pérdida de información? Lo que nos estabas explicando de las denuncias. Mira, la denuncia es lo básico. Esa es la tabla de multiplicar del 1. Denuncia frente a la misma red social, denuncia frente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero esto muchas veces se queda en un nivel muy local y siendo un orgulloso colombiano, pasa lo que la gente muchas veces hace. No denuncia o deja la denuncia ahí suelta simplemente por legalismo, pero nunca realmente profundiza en el proceso. Y de ahí que esa es la gran diferencia en por qué en Europa se han generado multas tan gigantescas contra Meta y Google por pérdida de datos de usuarios y contra inclusive en el mismo Estados Unidos por el tema de privacidad de la información, siendo que Estados Unidos es un gobierno federal y cada estado tiene sus propias reglas de privacidad de información. Pero en California, por ejemplo, las multas han sido grandísimas con el tema de los datos. Hay un tema muy importante, Laura, para este usuario, y es que muchas veces cuando se roba la información o se filtran los datos, muy pocas personas investigan de dónde es la empresa que hackearon. Es decir, si hackearon, por ejemplo, no sé, te registraste en Adobe, hablemos de un caso típico, Adobe Corporation, todo el mundo bajó Adobe PDF y Adobe lo hackearon hace unos años y los datos se perdieron. Si la sucursal principal estaba, por ejemplo, en California, las multas para la compañía son grandísimas por no haber informado a tiempo y por muchísimas cosas que van relacionadas. Y aquí es donde yo pienso que el usuario hoy en día debe volverse un poquito más internacional, no solo para tener amigos en el Polo Norte, sino para entender un poquito de la legislación que protege sus datos. Porque al dejar solo, digamos, la denuncia en Colombia
y no llevarlo frente a los organismos de protección, sea por ejemplo en Europa, o sea por ejemplo en Estados Unidos, o bueno, adicional al país donde resida, se pierde la oportunidad de que por lo menos sancionen a la compañía por la pérdida o mal uso de su información. Entonces, aquí esto tiene varias aristas, o sea, realice su denuncia local y reinicie una denuncia internacional investigando bajo qué ley de protección de datos está. He ahí que por eso yo recomiendo crear grupos de usuarios, porque existían antes. Grupos de usuarios que protejan la privacidad de la información de la gente en un nivel mayor, o que se haga el lobby político adecuado para que cuando esto pase, un ciudadano del común pudiera llegar por lo menos a una institución gubernamental y decirle, mira, se me fueron los datos en tal filtración internacional. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes para protegerme como ciudadano, por ejemplo? Perfecto. Hay muchas preguntas similares en lo de la información de las redes sociales y en torno pues a las plataformas donde ponemos es como la información propia de cada uno. Acá nos pregunta Juan David Zapata, ¿hasta qué punto las mismas compañías controladoras de gobiernos o de manera mancomunada trabajan para tener la información? ¿Pueden hacer el stop? Qué pregunta tan interesante. La respuesta es absolutamente claro que sí lo están haciendo de forma mancomunada. Hay informes al respecto. Hay mucha documentación, inclusive es decir, las leyes de monopolio no solamente han sido en Colombia, donde hemos escuchado eso, sino a nivel internacional. Y había unas multas grandísimas. O sea, no es sino mirar la GDPR, como la mencioné en la conferencia, que es la ley de protección de datos, la ley general de protección de datos en Europa, ¿cierto? En la que se protegen los datos de los usuarios. Y mirar cómo se han logrado hacer esas multas encontrando esas grandes asociaciones, y no solamente esas asociaciones. Aquí, Laura, es donde se pone interesante para complementar este usuario, y es no solamente las grandes empresas, sino las subsidiarias y el entramado societario que han creado ellos para muchas veces saltarse la ley. ¿Se puede parar? Claro que se puede parar. Y aquí es donde el usuario tiene que tener conciencia de qué es lo que quiere de una red social, o qué es lo que quiere cuando se conecta a un sistema de información. Me explico. Si lo que tú quieres es entrar a Facebook simplemente para revisar noticias, grupos de interés, ¿por qué tienes que entrar con tus datos reales? O sea, si Laura Isabel Echavarría va a entrar, digamos, a una red solo para información, pues créese una red falsa con Pedro Pérez. Existen 30 o 40 sitios web, los pueden buscar en línea, que llama Fake Identity Creator, creadores de identidades falsas, que con buenos propósitos, estoy asumiendo acá que todos vamos a usarlo con buenos propósitos. Cuando tú creas ese usuario, te crea nombre, dirección, fecha de nacimiento, idioma, país, correo electrónico, te lo crea todo de forma automática. Tú con esa identidad creas el perfil, vas y navegas y miras tus grupos y no pasó nada. Tus datos, abro comillas, están relativamente protegidos. Ahora, si tú eres un influencer o ya tienes que tener, digamos, lo que quieres mostrar todos los días lo que comes en tu plato de almuerzo y necesitas publicarlo en Instagram, eso ya es otra cosa. O sea, ya es porque de pronto necesitas hacerlo o por trabajo o por simple deseo de hacerlo, libre albedrío. Pero por lo menos créate unos correos electrónicos alternos, no uses el mismo, apaga la geolocalización. Es decir, toma las medidas básicas de precaución, por lo menos para que tu trazabilidad no sea tan obvia en estos sistemas. Muchas veces es mejor tener un segundo teléfono para eso inclusive. Y hoy, pues hablar de un segundo teléfono, hace 10 años era imposible por el costo. Hoy en día un teléfono te lo venden en el Ópera por 200.000 pesos digital, es decir, por lo menos para los que están en Medellín. Entonces no hay excusa para comprarse un teléfono por 50 o 60 dólares y tener separado tus redes de tus datos críticos o de tus documentos importantes. Entonces, ahí de pronto, esa es una de las recomendaciones, es como tener mucha coherencia y mucho cuidado con ese tipo de cómo y a quién le entrego mis datos. Lo mismo con dentro de inteligencia artificial. Vamos a puntos claves. Hablemos de ChatGPT. ¿Por qué ChatGPT tiene que saber el estilo o modelo de pensamiento de Laura cuando le hace preguntas? Yo no lo considero necesario. No sabes a dónde se van las preguntas, no sabes los datos que te está sacando de tu navegador, porque por eso lo banearon, lo bloquearon en Italia. Entonces, ¿por qué tú contribuirle en la individualización? Pues créate una red de Pedro Pérez, creas un correo alterno en ProtonMail o en cualquier red que, digamos, tiene cierto nivel de protección, y por lo menos proteges tu estilo de pensamiento y la individualización de tus conexiones y de tus sistemas
mi humilde recomendación. Doctor Álvaro, muchísimas gracias. Blenda Isabel comentaba algo, hacía una pregunta. Yo creería que dice como las respuestas en las pautas de seguridad que nos estaban dando. Ella preguntaba, entonces, ¿qué podemos hacer para tener algo de control de nuestros datos, por ejemplo, con las redes sociales que más usamos a diario? O en definitiva, no podemos hacer nada. Yo creería que con esos tips que nos dio para proteger nuestros datos, o quisieras complementar algo más, doctor Álvaro. Sí, te lo complemento. A ver, no es sorpresa para nadie que ha habido secuestros, y lo digo porque me tocó atender varios acá en Colombia, por extranjeros que vinieron a Colombia y se toman las fotos al frente de su apartamento, con el carro con el que estaban saliendo, y eso ha pasado con ciudadanos de a pie. Mira, compartir es inherente a ser humano. O sea, nacimos en tribus hace 10.000 millones de años y compartimos en tribus al lado de fuego. No es raro que estemos compartiendo hoy en día redes sociales, es inherente. El rollo es que al ser conscientes de la situación tan delicada que se está dando, porque hay gente que está cogiendo ese compartir y está haciendo fake news, está haciendo ataques, especialmente a las mujeres les hace muchas veces ciberacoso, es por lo menos ser cuidadoso. Hombre, no publiques el sitio de trabajo donde estás, no te tomes la foto al frente de tu casa. Si estás de vacaciones, pues publica las fotos después, porque es absolutamente claro que a mucha gente le han vaciado el apartamento, porque publican las fotos en redes sociales que están de vacaciones y dicen, volvemos en tantos días a la casa, y cuando vuelven ya no hay apartamento. Bueno, por lo menos las paredes y las puertas están, pero el resto del contenido no. Entonces, yo pienso que ser prudente, cuidadoso y aplicar sentido común a lo que se entrega y lo que se programa, ¿cierto? La otra, el tema de la geolocalización. Muchas veces la gente sube una foto y no se da cuenta que el 99% de los celulares hoy en día coloca la geolocalización, es decir, latitud y longitud, donde cualquier persona con esa foto y con Google Maps se puede ir a la finca donde estás pasando tus descansos. Y muchas veces la gente, y no hablo ni siquiera porque no quieras invitar a nadie a la finca, sino porque realmente ha habido secuestros reales, y hablo de Colombia, tristemente un país que quiero, que me encanta, y ha habido secuestros porque la gente manda la foto, eso llega con latitud, longitud y hora, y la gente dice, tal fulanito que es sujeto de interés está en foto, y hablo inclusive ni siquiera lejos, hablo del Oriente Antioqueño, ha habido secuestros en Oriente Antioqueño, y situaciones muy, muy similares. Entonces, yo creo que hay que ser muy prudentes y tener sentido común y generar unas reglas claras de qué se comparte y cómo se comparte. Lo mismo pasa con los niños. Indiscriminadamente los niños les están soltando celulares, que ellos están tomando fotos, videos, donde quedan registradas casas, nombres, direcciones, personas, lugares, hábitos. Entonces, tal día, tal hora voy al gimnasio, tal día, tal hora voy a este sitio. Entonces, pienso que hay que ser muy prudente o hacer lo que se llama FUZY, F-U-Z-Z-Y, es un término que se utiliza en inglés para, digamos, difuminar la información. O sea, cámbiala. Pues mira, si te le tomaste la foto el lunes, pues di que saliste el miércoles. Si te la tomaste el viernes, pues di que eso fue el lunes, etcétera, etcétera. Yo pienso que es aplicar sentido común. ¿Por qué? Porque tienes que ser realista de que hay suficientes bandas de crimen organizado, y ya no estoy hablando solamente a nivel corporativo, como te rastrean tus gustos y tus preferencias y te individualizan, sino que hay un tema delicado muy especialmente en tierra latinoamericana sobre el tema de crimen organizado y lo que pudieran llegar a hacer con esa información. Doctor Álvaro, muchísimas gracias. Voy, creo que terminando con una pregunta, tengo más, pero voy a terminar nos con quedan esa. todavía 6 minuticos, aprovechemos hasta las 11, que aprovechemos. Rápido, para dejar espacio. Doctor Álvaro, sí. ¿Considera usted que queda en entredicho el tema de la inteligencia artificial, entre otras tecnologías, como beneficio para la humanidad? ¿O cómo blindamos y aprovechar de la mejor manera estas formas bondadosas de la tecnología? Mira, creo que lo mismo dijeron en la Revolución Industrial, y lo mismo pensaron cuando había que sacar los caballos de las calles por los automotores, o lo mismo cuando las máquinas desplazaron a las personas de las fábricas al automatizar procesos de todo tipo a nivel industrial. Yo pienso que la tecnología llega, se queda y seguirá avanzando, pero es responsabilidad nuestra como sociedad y como humanos darle el apropiado uso a la tecnología. Siempre volvemos al mismo ejemplo. ¿Un arma o un explosivo es malo? Depende. ¿En manos de quién? Cuando Nobel
creó la dinamita, la hizo para facilitarle la vida a los mineros, para que abrieran las minas, porque era muy peligroso y mucha gente estaba muriendo adentro volando las piedras o haciendo el trabajo manual. Pero cuando la dinamita salió al mercado, terminaron volando cajas fuertes de bancos, que fue donde en el viejo oeste empezaron a robar cada vez más a punta de explosivos. Un arma en manos, digamos, de un agente de una autoridad de ley competente, hago la aclaración, pues puede ser muy bueno para proteger una ciudad, una persona, etcétera. En manos de una banda criminal, pues hablemos de fleteo. Creo que eso lo dice todo. Lo mismo pasa con IA. El problema no es lo que se use y lo que no se use. Había un ejemplo que lo quise dejar para el final y me lo guardé para esta pregunta. Y era un ejemplo muy delicado que abre una puerta extremadamente importante, y es una empresa en Europa, un grupo de investigadores en Europa, colocó inteligencia artificial a crear armas químicas con IA. Y los tipos dicen que no se explican, dejaron en la noche el modelo corriendo y a la mañana siguiente la máquina había logrado desarrollar una cantidad de armas químicas, y lo que más los preocupó es que los componentes que utilizó las armas químicas ya no tenían que ser componentes súper especializados como típicamente se necesitan. Lo hizo con componentes que se compran en Home Center. Entonces decían, por Dios, o sea, estos son componentes químicos que son fácilmente adquiribles en el mercado. ¿Cómo es que esto está haciendo esto? Entonces están aterrorizados, el artículo es público, lo pueden buscar, armas químicas, inteligencia artificial, en Google, y es donde uno dice, ¿cuál es nuestro modelo de conciencia como sociedad, como país, y hasta qué punto los modelos de desigualdad social y las situaciones que ya actualmente están pasando en nuestra sociedad van a degenerar en que un individuo con esa herramienta termine haciéndole el mal a muchos? Recordemos las neurotoxinas que soltaron en el metro de Tokio hace unos años. Aunque sé que eso fue no solo con fines terroristas, sino que había un tema religioso de fondo. Imagínate esta tecnología en fanáticos de algún tipo de extrema X. Esto se vuelve muy delicado. Entonces esa pregunta, la respuesta es depende del humano que le esté usando. Depende el nivel de conciencia de la sociedad donde se esté ejecutando, y si nosotros no evolucionamos rápido como sociedad a nivel de conciencia, a nivel de la estructura de pensamiento, es decir, ¿cómo vamos como sociedad? Lo que vamos a hacer es generar un apocalipsis con la IA. Y no estoy siendo trágico, estoy hablando de situaciones reales. Si este método de creación de armas químicas con IA, como lo hicieron en Europa hace un par de semanas atrás, llega a malas manos y lo pueden hacer de cualquier forma, imagínate hasta dónde podemos llegar los niveles de terrorismo. Entonces nos vamos a meter en una rueda de hámster muy peligrosa, o en un ciclo continuo en el que, si los modelos de vigilancia de ciudadanos están basados por asuntos de terrorismo y va a haber más terrorismo, ergo vamos a tener más modelos de vigilancia. Entonces, ¿hasta qué punto va a haber una sociedad libre de pensamiento, de estructura? Y eso genera unos interrogantes que se los dejo a ustedes en la parte académica porque van a ser muy interesantes para que lo respondan. Tenemos tiempo para la última pregunta todavía. Vamos a mirar por acá. Las guerras cibernéticas se han venido dando en pequeñas escalas en el día a día, teniendo en cuenta que el presente está directamente relacionado con la interacción entre el hombre y la inteligencia artificial. Está cada vez presente que el hombre y la inteligencia artificial, un momento que le estoy tratando Dale, tranquila. está muy larga la pregunta, entonces quisiera darle por acá. Todavía nos queda un ratico. Están preguntando que el hombre y la inteligencia artificial han venido pues de la mano. Entonces, es decir, la ambición del hombre de que la inteligencia artificial piense por sí sola y ésta llegue a realizar ataques cibernéticos en contra del orden mundial, hablando de la información que se encuentra en las nubes de datos, ¿se podría dar? Absolutamente. Es que ya ha pasado. Pero aquí yo hago una aclaración importante. Recuerden, en estos momentos la inteligencia artificial está siendo programada por máquinas. No quiero irme mucho a ciencia ficción, pero recordemos el ataque de los clones de la Guerra de las Galaxias. Cuando generaron los clones, que eran super soldados, que trabajaban para el imperio y etcétera, etcétera, pues no soy experto en la serie, pero por lo menos vi el contexto y me gustó. En un momento dado de la película,
le dijeron, había una orden que le daban a estos soldados y se volvían oscuros, es decir, ya trabajaban para otras personas y así fue como acabaron la república, según entendí. La pregunta importante acá, y yo que trabajo en ciberseguridad hace 20 años, te lo puedo decir, ¿cuáles son las puertas traseras que están quedando en estas herramientas de inteligencia artificial? ¿Y cuáles son los comandos escondidos, o lo que uno llama en informática huevos de Pascua, que pudieran ser explotados por los dueños del sistema? Este sistema tiene un dueño. La gente a veces, a mí me parece muy interesante hablar a la gente de IA, porque es como si fuera la cosa por allá etérica en la nube y eso no tiene dueño, y eso tiene un dueño que vive en una casa y recibe unos dividendos en una cuenta bancaria por el sistema. Y hay unos programadores hindús, rusos, chinos, americanos, europeos que desarrollan el sistema. Y eso tiene un código fuente real de fondo. Entonces la gente vuelve etéreo algo que es absolutamente sólido y palpable, y es quiénes están detrás. Entonces ahí se abre una puerta que ya ha pasado. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en Medio Oriente, que me tocó trabajar en las guerras cuando estaba cuando arrancó toda la primavera árabe en Irán, Irak, Afganistán, etcétera, que yo estaba trabajando desde Turquía, en Istambul, hubo ataques contra las bases militares de los Estados Unidos, atacando una puerta trasera en los chips de máquinas que habían salido de China. Esto es información pública hoy en día. Inclusive en el Pentágono, en el Departamento de Defensa norteamericano, los enrutadores o los módems que habían salido de China llegaron con un chip que tenía una puerta trasera y retransmitía información a China y permitía accesos remotos. Insisto, información pública que pueden revisar. Entonces aquí hay un tema bastante delicado, Laura, y pues para la persona que está haciendo la pregunta, y es, ¿quién sabe en estos momentos, porque nadie ha hecho auditoría del código fuente, qué puertas traseras tiene la inteligencia artificial y cómo alguien del grupo de desarrollo podría, porque ya ha pasado, no estoy hablando de algo hipotético, podría agregar una orden o una instrucción para que esta inteligencia instale en un sistema de armas, instale en un sistema bancario, instale en un sistema de suministro, de cadena de suministro de un país, agua, electricidad, etcétera, realice un ataque al sistema. Porque ya ha pasado. O sea, no estoy hablando de cosas hipotéticas. Los ataques de China a hardware, y hoy en día, tanto es así que recordemos que cuando Lenovo compró de IBM la línea de producción de computadores personales, durante un tiempo encontraron que todo lo que tú escribías en los portátiles Lenovo eran transmitidos a las oficinas de Lenovo en China. Y no voy lejos. Office 365 y Windows 10, las funciones de telemetría actualmente permiten acceso, o sea, sacan la información y la mandan a servidores. Y esa información pública. ¿Cómo así? Mi Windows 10, si yo meto mi clave, ¿la manda Microsoft? Sí, la manda. Es información pública. Y por eso se recomienda apagar las funciones de telemetría. Y por eso cuando Microsoft dijo, esto ya no es un sistema operativo, es una suscripción, ellos se reservaron el derecho de tener el control total sobre la información del usuario. Y eso es lo que la gente del común no ve, Laura, y bueno, para la atendiente. Entonces, ¿puede pasar? ¿Se pueden hacer controles? Claro que se pueden hacer controles. Y es muy sencillo. Así como el software de centrales nucleares tiene unos criterios muy claros de auditoría de creación del software, si uno coge esos controles que ya existen, no son nuevos, no hay que inventárselos, y se los aplica a uno esto, pues hombre, podría haber una disposición clara de qué es lo que está atrás del código fuente, pero eso no se está haciendo. Y ahí es donde yo le digo, si como sociedad la gente aquí no se abrocha el cinturón y empieza a tomar acciones contra esto, lo que vamos a tener en 2 años va a ser la punta del iceberg de la filtración total masiva del control de información de la gente y sus pensamientos y lo que viene. Entonces es un tema bien interesante. Doctor Álvaro, muchísimas gracias nuevamente. Bienvenido siempre a la Corporación Universitaria Remington en nombre de la Universidad de Viviana María Gómez, quien fue quien lo contactó. Muchísimas gracias. Acá seguimos con muchas preguntas, pero por el tiempo lastimosamente no las podemos hacer. Entonces, feliz día. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias. Los que quieran me pueden contactar después de redes, ya sean que @sototech, ahí me encuentran en Instagram, en bueno, cualquier parte, o si no, Viviana les comparte los datos en la presentación. Será un placer en lo que les pueda colaborar. Muchas gracias a usted. A ustedes, gracias por la invitación.